Hola hermanos, ¿cómo están? Volvemos a encontrarnos, esta vez a través de este medio audiovisual para continuar con nuestras clases de escuela dominical. Este video intenta hacer un repaso de lo que ya hemos visto en nuestras clases presenciales o a través de algunos apuntes enviados por correo electrónico y tiene que ver con la primera parte del Evangelio de Juan que estamos estudiando. Cuando los copistas de la Edad Media transcribieron este Evangelio en el marco de otros textos bíblicos, la obra del discípulo amado de Jesús sería decorada con un águila, que es un ave majestuosa, por indicar los elevados pensamientos alcanzados por este Evangelio, especialmente lo que tiene que ver con el prólogo. Consideramos al prólogo los primeros 18 versículos del primer capítulo. Encontramos allí una estructura que combina algunas reflexiones de enseñanza y divide al prólogo en 4 estrofas diferenciables desde el punto de vista teológico. En la literatura griega las estrofas eran giros, eran vueltas, así como en una danza o en un poema coral o lírico que se utilizaban en el baile. Juan en este caso nos ofrece 4 ingeniosos giros o estrofas respecto o mostrando así distintos aspectos del verbo y su relación con Dios y con el mundo. Las 4 estrofas las podríamos dividir en los siguientes. La primera, los versículos 1 y 2, la segunda estrofa, los versículos 3 al 9, la tercera estrofa, los versículos 10 al 13 y la cuarta estrofa, los versículos 14 al 18. Y vamos ahora a tratar en forma lo más resumida posible los primeros 2 versículos. Juan en estos 2 primeros versículos, el primer versículo comienza estableciendo la preeminencia del verbo que existía antes de la creación del mundo. Y no podemos aquí dejar de hacer una comparación con el relato de la creación en Génesis capítulo 1. Juan comienza introduciendo a Jesús como el verbo y tenemos que tener en cuenta que el pensamiento judío contemporáneo de Juan concebía la palabra de Dios con atributos creativos personales, como por ejemplo podemos ver, como hemos dicho, en la creación en Génesis capítulo 1 o reflejado en el Salmo 33, los versículos 6 y 9. Aquí Juan identifica al verbo como Jesucristo y como tal le atribuye varias funciones divinas como crear o impartir el don de vida, como vamos a ver en versículos más adelante. Pero Juan va todavía más lejos. Está dispuesto a inferir una identificación personal entre el Logos y Dios. Dice el primer versículo, y el verbo era Dios. Muchas veces Juan utiliza verbos griegos similares para desarrollar un contraste de temas. Y en este caso nos vamos a centrar en el verbo ser. Acá Juan está utilizando una forma del verbo ser que en el griego se podría contrastar con otra forma del verbo ser. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en Juan 8:58, donde dice Jesucristo, antes que Abraham fuera, yo soy. Acá tenemos 2 formas del verbo ser. La primera, respecto a Abraham, utiliza la acepción en el griego ginomai, mientras que cuando habla de Jesús, cuando dice yo soy, utiliza el verbo eimi. El primer verbo, ginomai, sugiere la idea de llegar a existir, de ser en algún momento, como en el caso del nacimiento de Abraham. El segundo, eimi, implica una existencia continua, es decir, que no tiene ni principio ni fin. En el caso, por ejemplo, acá del versículo 6 del primer capítulo, hablando de Juan el Bautista, Juan escribe, vino un hombre enviado por Dios, y acá está utilizando el verbo ginomai, es decir, como que en algún momento no fue, pero en estos momentos sí llegó a ser. En Juan 1:1, cuando Juan escribe
cuidadosamente, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, en los tres casos utiliza el verbo eimi. Juan está haciendo una información absoluta sobre la eterna existencia del verbo. No llegó a existir, ni hubo jamás un tiempo en el que verbo no era. Vuelvo a repetir, no llegó a existir, ni hubo jamás un tiempo en que el verbo no era. Ahora, ¿quién es este verbo? El verbo era Dios. Hubo muchos intentos de quitarle valor a esta traducción literal por razones gramaticales. Por ejemplo, los testigos de Jehová y los mormones le han agregado un artículo indefinido, haciéndole decir a este versículo el verbo era un Dios o el verbo era divino. Pero esto se contrapone cuando consideramos varias ocasiones en el Evangelio en que se le asignan a Jesús atributos divinos. Por ejemplo, Jesús asumió en repetidas ocasiones el verbo divino yo soy, 4:26, 8:28, el 13:19. En el 10:30, por ejemplo, él afirmó ser uno en naturaleza y esencia con Dios el Padre. Y los judíos, ante esta aseveración de Jesucristo, reaccionaron, como lo dice en el versículo 33, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos reconocieron que la afirmación esta de Jesús era una afirmación de deidad. Tampoco corrigió Jesús a Tomás cuando él dijo Señor mío y Dios mío, en el capítulo 20, versículo 28. De hecho, lo alabó por su fe en el siguiente versículo. La reacción de Jesús es inexplicable de no haber sido el mismo Dios. Juan volvió a declarar las verdades profundas del versículo 1 en el versículo 2, subrayando así su significado. Enfatizó de nuevo la eternidad del verbo. Él ya era en el principio, cuando se creó todo lo demás, ya existía. Como en el versículo 1, el tiempo imperfecto del verbo eimi o era describe la continua existencia del verbo antes del principio. Y como lo indicó en el versículo anterior, tal existencia era en comunión íntima con Dios el Padre. Nosotros podemos ver a través de los relatos bíblicos en Hechos que la Iglesia puso un gran énfasis en cuanto a la identidad de Jesucristo, centrándola en su obra de su crucifixión y posterior resurrección. Vemos así como en el discurso de Pedro, en el día de Pentecostés, halla su punto crucial cuando describe el rescate de Jesús del sepulcro, citado en Hechos 2:31, donde dice: Dios no dejó que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Esa era la realidad presente para la primera iglesia cristiana. Era su señorío, su presencia en la iglesia, lo que impulsaba la misión y la confianza de la misma. En Pablo nosotros vemos también este énfasis en la misión del Cristo resucitado. El apóstol escribe con pasión sobre el señorío de Cristo, quien, por ejemplo, en 1 Corintios 15:45 dice que es un espíritu vivificante y soberano sobre la iglesia en Colosenses 1:18, y también habla muchas veces del futuro de Cristo cuando volverá en gloria para redimir a su iglesia, por ejemplo en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Entonces vemos que también los evangelios hablan de su misión terrena de Jesucristo en su pueblo. Vemos también allí, especialmente en los evangelios de Mateo y de Lucas, el carácter o las circunstancias en cómo Dios se hace presente en la historia terrena a través de la venida de su Hijo Jesucristo.
Pero faltaba todavía un interrogante teológico, que es: ¿era Jesús preexistente? Repetimos, Mateo y Lucas plantearon esta cuestión de manera directa, pero a Juan le quedaría la tarea de dar una explicación teológica completa a esto. Más allá todavía, a partir de esta doctrina de la elevada divinidad de Jesús, una divinidad que se fundamenta en su preexistencia, surgen una cierta cantidad de temas teológicos que se aplican en este texto. El entendimiento que Juan tiene de la revelación de Jesús eleva las palabras de Jesús por encima de cualquier profeta, de cualquier ser humano. La voz de Jesús se convierte en la voz de Dios. Por tanto, la redención no es un acontecimiento humano inspirado que pretende aplacar a Dios. Pablo dice en 2 Corintios 5:19, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Y esto también es lo que quiere expresar Juan cuando habla de la deidad de Jesús. En la relación es Dios mismo quien obra en el mundo para reparar las consecuencias del pecado y llevar a la humanidad a una nueva relación con Él. Por tanto, el debate con el que nunca debemos hacer concesiones es la naturaleza de Cristo y su relación con el Padre. Jesús no es un salvador entre muchos salvadores del mundo. No es tampoco un hombre entre muchos hombres, ni menos un maestro entre muchos maestros. Jesús es Dios hecho carne. Jesús es Dios en carne, como lo articularon algunos teólogos del Concilio de Nicea. Cristo y el Padre participan de la misma esencia o ser. Nunca hubo un tiempo en que el Hijo no existiera. En nuestra sociedad occidental se le había quitado a la vida moderna la capacidad de ver al mundo de una forma teocéntrica. Con la llegada de la ciencia, Dios había sido rechazado en su papel de administrador del mundo externo, y en lo que concierne al mundo interno del ser humano, había sido Dios reemplazado por la psicología. Yo no considero que la psicología o la ciencia sean artículos malos, contraproducentes. Por el contrario, han sido muy buenos para el desarrollo del hombre. Pero en la mayoría de los casos, a vista del mundo occidental, estas dos cosas han reemplazado en gran parte la visión que el hombre tiene de Dios. Una visión en la que Dios quiere revelarse a sí mismo se ha hecho incomprensible para muchos. Dios es el arquitecto de la historia. Se deleita dándose a conocer y entra en nuestra realidad mediante palabras y milagros, mostrando su gloria y su poder. Lo que afirmamos que ha hecho en Jesucristo encaja con cualquier vista de cosmología teológica. Cristo es una vez más Dios en acción, revelándose a su creación. Cristo es Dios extendiendo su mano al alcance de todos los hombres y todas las mujeres. Dios les bendiga.